Este día jueves, en la lección se nos presenta un tema muy interesante, proyectos especiales, ofrendas de frascos. Y sé que esto de los proyectos especiales sí nos suena mucho porque generalmente hay en la iglesia, Pastor Dani Perla, proyectos en los que también se requiere un, vamos a decirlo así, esfuerzo extra. Pero vamos a orar para descubrir de qué trata la lección de hoy y qué podemos aprender que el Señor nos está enseñando. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra que hoy vamos a estudiar. Ayúdanos a saber cómo servirte con todo nuestro ser. Ya estamos aprendiendo mucho, hemos aprendido sobre los diezmos, estamos aprendiendo sobre las ofrendas y te agradecemos porque en realidad lo que más aprendemos es que tú anhelas que nuestro corazón te pertenezca a ti y anhelas bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A menudo, pastor, cuando nosotros hablamos de ofrenda, generalmente pensamos en las cosas que tenemos más a la mano. Generalmente tenemos un salario, tenemos algún ingreso, alguna ganancia de alguna inversión, y está bien. De hecho, es justamente de lo que estamos hablando. Damos en proporción de lo que Dios nos ha bendecido, que es uno de los principios que vimos. Pero, pastor, ¿será que a veces no ponemos el foco de atención en el hecho de que hemos recibido más bendiciones de las que imaginamos y tal vez todavía no las hemos puesto así, no les hemos puesto el foco como para saber que eso también, eso que tenemos, esas extras cosas que tenemos son bendiciones de Dios y también podríamos beneficiar a la causa de Dios? Le pregunto porque puede ser que tengamos más bendiciones de las que imaginamos y como no lo hemos notado, tampoco hemos podido servir al Señor con otras cosas que Dios quisiera. Definitivamente, creo que si todos nosotros buscamos, siempre hay algo más que podemos dar para el Señor y hacer que nuestra gratitud a Él sea extravagante. Voy a usar esa palabra hoy porque está muy relacionada con la historia que vamos a estudiar en este momento, que le invitamos a tomar sus Biblias en el libro de San Marcos, el capítulo número 14 y los versículos 3 hasta el 9. Creo que haciendo honor a las palabras de Jesús que esta historia tenía que ser conocida, vamos a escucharla. Que dice así: Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Y algunos de los presentes se enojaron y dijeron dentro de sí: ¿para qué este desperdicio de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella hizo lo que pudo. Se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que donde quiera que se predique el evangelio en el mundo, se contará lo que ella hizo y se la recordará. Tenemos una historia fascinante, pastor, acá de una entrega, como usted decía, extravagante, por usar esa palabra también. Totalmente, y me gusta la pregunta que aparece en nuestra lección hoy: ¿quiénes son los personajes principales en la fiesta de Simón? Notemos que ahí estaba obviamente Simón, ahí estaban los discípulos de Jesús, pero resalta un nombre y ese nombre es el nombre de Judas, aunque parece que, claro, esta historia está en Mateo, también está en el libro de Lucas y está en el libro de Juan. En Lucas, tenemos que era una mujer pecadora. Está la descripción que era una mujer pecadora. Algunos han tratado de separar que aquella era otra historia, esta es otra historia, pero llama la atención que en Juan tenemos el nombre y en Juan se dice que era María, Por consejo inspirado de Elena White, nosotros sabemos que estas historias son las mismas, tanto la de Lucas, que menciona que era una pecadora, como la de Juan, que menciona el nombre, y la que estamos aquí leyendo en Marcos. Entonces, en una de esas historias dice que el que habló fue Judas. Aquí aparentemente él fue
hablan los otros discípulos, pero quien incitó fue Judas. Entonces, tenemos ahí los caracteres, porque esto es bien importante, porque hoy, a través de esta lección, tenemos que descubrir qué frasco somos nosotros, si del pequeño o del grande. Pero tenemos que descubrir que esto tiene que ver con la lealtad. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿En quién está nuestra lealtad? Porque aquí se van a mencionar nombres. Por un lado está Judas, que ya vamos a ver su reacción, la vamos a analizar un poco más. Por otro lado está María. Por otro lado están los invitados, está Simón, está familia de él probablemente. Ahí habían muchas personas, habían varias decenas de personas. Y por otro lado estaban los líderes religiosos, que no los leímos ahora, pero si usted nota en el capítulo número 14 y el versículo 1, ahí dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Así que pasamos a estudiar esto y descubrimos aquí a esta mujer que decide hacer algo por Jesús. De paso, le debemos mucho a esta mujer, le debemos mucho a María, que fue la única que consoló a Jesús antes de ir a la cruz. Fue la única, ni siquiera fueron sus discípulos. María, viendo lo que estaba pasando después que Lázaro había sido resucitado, ella escuchó que los líderes religiosos querían matar a Jesús, y entonces María decidió adelantarse. Ella estaba viendo los acontecimientos finales, y eso hizo que María estuviera dispuesta a dar esta ofrenda por él. Pero esta ofrenda dice mucho más. Esta es una ofrenda sacrificial, porque era una ofrenda que costaba el salario de un año prácticamente. Wow. Si nosotros lo ponemos en nuestros términos actuales, es bastante dinero siempre, Sin duda. aunque fuera el salario mínimo, y tal vez no todos tenemos disponible el salario mínimo acumulado de un año para decir yo voy a comprar. Entonces notemos que aquí estaba el sacrificio, pero saben que esta ofrenda estaba diciendo algo más. Esta ofrenda lo que estaba diciendo de María es: Señor, yo si pudiera moriría en lugar de ti. Wow. Noten ustedes, su ofrenda estaba revelando su corazón de amor y devoción a Jesús. Y su ofrenda estaba diciendo, al dar esta ofrenda generosa, no está hablando solo de gratitud, está hablando de compromiso, que yo estoy dispuesta aún a morir por ti, porque estoy dispuesta a quedarme sin nada, pero yo quiero que tú sepas que tú eres una persona honrada, una persona valiosa. Y eso es lo que está significando la ofrenda de María. Amén. Por eso fue una ofrenda extravagante. Yo hago una pregunta hoy. ¿Será que nuestras ofrendas reflejan que estamos dispuestos a morir por Jesús? Amigos, hermanos, ¿será que nuestras ofrendas reflejan, siendo que vivimos en el fin de los tiempos, será que nuestras ofrendas reflejan que estamos dispuestos a darlo todo por la predicación del Evangelio, que estamos dispuestos aún a dar nuestra vida por el Señor? Si en nuestro 90%, y tomando en cuenta que hayamos dado el diezmo, pero si de nuestro 90% tal vez solo damos el 1%, el 2%, ¿cómo será posible que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida, propiedades y lo que sea por amor de Cristo? Es una buena pregunta que tenemos que considerar. Bueno, una excelente pregunta, pastor, porque cuando usted estaba conversando y explicándonos estos detalles, pensaba justamente alguien sensible a los tiempos en los que vive. Es decir, que sabe que Dios está al control de la historia y sabe los momentos que está llevando, va a ser una persona que esté dispuesta a entregarse. María estaba a punto de ver el cumplimiento de la profecía, y nosotros que estamos a punto de ver también el cumplimiento de la profecía con la segunda venida de Jesús, tenemos que hacernos la pregunta que nuestro pastor nos ha hecho. Y pastor, justamente en nuestra lección además se nos destaca otro personaje. Ya tenemos María Magdalena, que ha sido fascinante reflexionar en esto, pero tenemos luego a Bernabé, que hace algo similar, sabiendo el tiempo en el que está viviendo. La historia nos dice que Bernabé estuvo dispuesto a entregarlo todo por la causa de Dios, que tenía que extenderse. Cómo estas dos historias, que son diferentes naturalmente, están relacionadas entre sí, y qué lección nos ofrecen a nosotros en el siglo XXI. Muy bien, están relacionadas que el donativo
es un reflejo de lo que yo estoy dispuesto a hacer por la misión. O sea, estoy dispuesto a hacer por Cristo, porque la misión es de Él. Y en el caso de Bernabé, el hecho de que él estuviera dispuesto a entregar sus posesiones materiales reflejaba que él estaba dispuesto a entregarse a él mismo. Amén. Y él salió, de hecho, para ser, yo creo que no hablamos mucho de Bernabé, y esto pasa ahora como en todo, que hay alguien que se lleve el crédito, ¿verdad? Hablamos de Pablo, Claro. Pablo y el apóstol Pablo, y claro, no hay duda que fue un poderoso hombre en el Evangelio, pero el que lo impulsó, el que lo animó, el que creyó en él, el que cuando todo el mundo le tenía miedo, después de convertido, pero que lo presentaba a las iglesias y anduvo con él, era Bernabé. Definitivamente tuvo un gran papel Bernabé, pero su donativo era un reflejo de que estaba dispuesto a gastarse a él mismo para la predicación del Evangelio. Y sabe que, retornando a la historia anterior, porque ya tenemos a María, que María estaba dispuesta aún a dar su vida por Jesús, su ofrenda, estaba diciendo, mira, yo estoy dispuesta a quebrantarme contigo, Señor. Sí, claro, María no podía hacerlo porque no podía ser la salvadora de este mundo, pero su corazón estaba dispuesto. Pero por otro lado estaba Judas. Es que tengo que terminar de contrastar esto. Sí. Judas era el nombre griego de Judá, y el nombre significaba algo muy bonito, pero lastimosamente el carácter de Judas, de hecho el único no galileo entre los discípulos, porque recordemos que Judas se presentó ante Jesús y no fue que Jesús lo llamó. Y el asunto es que Judas, cuando ve ese desperdicio, dijo él, entonces él dijo lo siguiente, que es lo que dicen muchos, o algunos, voy a hacer esa aclaración, claro, que es lo que dicen algunos, que les cuesta hacer un donativo para Jesús, y dicen, no, es que esto es mejor para los pobres, dice. Pero sabe que Judas estaba interesado, el pobre era él. Claro. Ese es el asunto, que el pobre era él. Y vemos a María haciendo un donativo extravagante, y vemos a Judas con su ambición personal y su egoísmo, y la diferencia es que uno estaba centrado en Cristo, el otro estaba centrado en sí mismo, que ese era el problema de Judas. Judas quería un reino, Judas no quería una cruz, y allí nosotros vemos entonces que Judas dice, no, esto hubiera sido para los pobres, pero para mí más sorprendente fue la respuesta de Jesús, que le dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Qué está diciendo Jesús en esas palabras? Que nuestra adoración a Él y nuestra devoción por Él vienen antes que la caridad. Noten esto, voy a volver a repetir. Primero es la adoración, después la caridad. No es al revés, no es bueno, los pobres. No, primero es la adoración, porque Él es el creador, Él es el dueño, Él es el redentor, Él es el salvador. Después la caridad. Eso es lo que quiso decir Jesús. Y si alguien piensa lo contrario, es el mismo pensamiento de Judas, y por eso Jesús tuvo que corregirlo. Primero es la adoración, es central en nuestras vidas. Adorar a Dios, ir al templo, llevarle nuestras ofrendas, llevarle nuestros diezmos, debe ser nuestro gozo, como lo hizo María, y con eso le estamos diciendo, Señor, aquí está de lo que tú me has dado, y sabes que si me lo pides todo, también te lo voy a dar. Pero se está demostrando por el donativo que se da, y esto es muy importante. ¿Quién tiene nuestra lealtad? ¿Quién tiene nuestro corazón? ¿A quién nosotros estamos viendo? Nuevamente, aquí se hace un contraste entre dos personas, y Jesús dijo, donde quiera se predique, se va a hablar de esta mujer. Pero sabe que es inevitable hablar de esta mujer sin contrastar también a Judas. Así que ahí están los dos personajes, ahí están los dos caminos. Nosotros tenemos que tomar una decisión de cuál vamos a hacer. Amén. Y vemos repetido ese mismo espíritu, como decíamos ya en la historia de Bernabé, y luego el mismo espíritu de Judas, el mismo espíritu de María Magdalena en Bernabé, y luego el mismo espíritu que tenía Judas, lo vemos repetido en Ananías y Zafira, que hacen un donativo
del cual sustraen todo porque lo que quieren es posición. Pastor, a mí me llama mucho la atención eso, porque entonces lo que vemos en María Magdalena, lo que vemos en Bernabé es sacrificio. ¿Cómo de importante es esa parte, la parte del sacrificio a la hora de dar? Amén. Y sabe que Jesús mencionó una frase cuando él dijo, ella ha hecho una obra, y él usó una palabra que significa no solo una obra moral, sino una obra hermosa, una obra bella. Cuando María dio a Jesús su donativo extravagante, Jesús dijo, esta es una obra hermosa la que ella ha hecho. Él lo notó, él lo observó, como vimos el día de ayer con aquella mujer viuda que dio prácticamente lo que tenía en ese momento, y Jesús lo nota, Jesús lo ve. Por eso es que nadie, ni los Judas, nadie te quite el hacer una obra hermosa para Cristo Jesús, porque la pregunta es, ¿a dónde nos unimos? ¿Al club de la ofrenda extravagante que está representado por María, o al club de los murmuradores que está representado por Judas? Personas que murmuren siempre van a existir, pero también existirán aquellos que son del club de la ofrenda extravagante. Yo creo que, nuevamente, yo lo repito, es un asunto de lealtad del corazón, y aunque nadie más lo esté haciendo, porque en este caso nadie lo entendía, y María, que había sido una pecadora, de gratitud que Jesús la había salvado, de gratitud que había resucitado a su hermano Lázaro, ella estaba dispuesta a dar todo por él. Y voy todavía, para finalizar, a un aspecto más. María, cuando Lázaro estuvo enfermo y murió, quedó muy resentida, porque así son nuestros sentimientos, ¿verdad? Cuando Dios no nos respondió una oración, cuando nos fue algo mal, y quedó muy resentida, porque cuando Jesús llegó a ver a Lázaro, ella se quedó allá en casa y Marta fue a recibirlo. Pero después, en el libro de Juan está muy claro que en el siguiente acto María se repone, y María dice, no, mi manera de salir de la depresión, de salir de la duda, de salir de ese resentimiento que yo tengo porque Dios no me respondió mi oración, es a través de la gratitud. Así que por eso es tan importante nuestras ofrendas generosas de gratitud. Amén. Así que, pastor, sí quisiera que oráramos por eso, que usted nos ayudara con una oración para que comprendamos justamente que una entrega a Jesús se va a ver justamente en nuestras acciones también. Y más nosotros que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús, necesitamos comprender esta lección de la que hemos aprendido hoy de María Magdalena, personaje muy importante, y también luego vemos un poco de lo que sucede con Bernabé. Así que, pastor, ayúdenos con la oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos dejas estas lecciones maravillosas. Ayúdanos para que nosotros también podamos hacer una obra hermosa contigo, con el Evangelio, con la predicación en esta tierra. Señor, queremos unirnos a aquellos que tienen un corazón leal, fiel, un corazón dispuesto aún a entregar todo sacrificialmente por tu causa, así como Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Si hay en nuestro corazón amor a la ambición, egoísmo, y si hay un énfasis desmedido por el dinero, por las cosas de este mundo, ayúdanos, Señor, para que poco a poco tu amor pueda ser más fuerte que nuestra ambición, y no como Judas, que su ambición llegó a ser más fuerte que el amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.